Hay una noche que nadie predica. Y no es la noche de la cruz, porque esa ya te la han contado 1000 veces. Tampoco es la madrugada del domingo con la piedra rodada y el sepulcro vacío, porque esa la conoces de memoria. Pero hay una noche en medio, la noche más larga de la historia de Dios, de la que casi nadie te ha dicho la verdad. Y yo necesito hablarte de esa noche, porque llevo semanas despertándome a las 3 de la mañana pensando en ella, porque esa noche, esa oscuridad, se parece demasiado a lo que tú estás viviendo ahora mismo, a ese peso en el pecho que no se quita ni con oración, a ese cansancio que ya no es del cuerpo, sino de algo más adentro, más abajo, un cansancio que duermes y no se va. Fíjate lo que te voy a decir y ponme atención desde ahora. Hay un momento entre la cruz y la resurrección donde todo se detuvo, donde el cielo se cayó, donde los discípulos no sabían si lo que habían vivido los últimos 3 años había sido verdad o había sido un sueño. Y en ese silencio, en ese sábado que la iglesia llama santo, pero que para los que lo vivieron fue el día más aterrador de sus vidas, están escondidos 11 secretos que pueden explicarte por qué llevas meses sintiendo que Dios te dejó hablando sola. Lo que el Señor me puso en el corazón esta noche tiene 3 raíces que nadie te ha explicado juntas. Y la tercera, te lo digo desde ahora, va a cambiar la manera en que oras a partir de mañana. Porque el sábado santo no es un día vacío entre 2 días importantes. Es el día donde Dios te enseña qué hacer cuando sientes que todo se derrumbó y la respuesta todavía no llega. Y si hay algo que tú necesitas saber esta noche, sea que me estés escuchando en tu cama, en tu cocina, en la sala con el volumen bajo para no despertar a nadie, es que ese sábado que estás viviendo tiene un domingo. Pero no vamos a llegar ahí todavía. Primero necesitas entender por qué el sábado duele tanto. Antes de seguir, déjame darte algo que vas a necesitar para el resto de esta plática. Y es un dato que a mí me dejó sin dormir cuando lo descubrí. El viernes, cuando bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz y lo pusieron en el sepulcro, había un grupo de mujeres mirando. El Evangelio de Marcos lo dice clarito. Estaban ahí María Magdalena y María, la madre de José, observando dónde lo ponían. No se fueron, no corrieron como los discípulos, se quedaron mirando con los ojos rojos y las manos vacías, se quedaron viendo cómo ponían la piedra sobre la entrada de la tumba. ¿Y sabes qué es lo que más me rompe el corazón de esa imagen? Que esas mujeres ya sabían que no podían hacer nada. El cuerpo ya estaba envuelto en lienzos, la piedra ya estaba puesta, los soldados ya iban a llegar y sin embargo se quedaron paradas ahí, mirando lo que no podían cambiar. ¿Te suena conocido? Porque yo conozco a muchas mujeres que hacen exactamente lo mismo. Se quedan velando lo que ya no pueden arreglar. Se quedan despiertas a las 3 de la mañana cuidando con los ojos algo que solo Dios puede mover. Se quedan sentadas en la cocina cuando la casa ya está dormida, mirando la puerta por donde se fue un hijo que no ha regresado y no se van a dormir. No porque tengan esperanza, sino porque no saben qué otra cosa hacer con el amor que les queda. Y aquí viene el primer secreto del sábado santo que nadie te contó. El sábado no empezó el sábado, empezó el viernes a las 6 de la tarde. En la tradición judía, el día nuevo comienza cuando se pone el sol. El sábado santo empezó en la oscuridad. No empezó con la primera luz del amanecer. Empezó con la última sombra de la tarde. Y eso quiere decir algo enorme para ti esta noche. Porque si tú estás en un momento de tu vida donde todo parece oscuro, donde no ves el camino, donde la respuesta de Dios parece que se perdió en el correo, quizá no estás al final de algo, quizá estás al principio de algo que todavía no puedes ver.
El sábado de Dios no empieza con claridad. Empieza exactamente donde tú estás ahora, en la oscuridad. Y la oscuridad no es el enemigo. A veces la oscuridad es el vientre donde Dios está gestando lo que viene. Quiero contarte de una mujer, se llamaba Esperanza, y ese nombre era lo más irónico que puedas imaginar, porque llevaba 2 años sin sentir ni una gota de lo que su nombre prometía. Esperanza tenía 63 años. Había criado 4 hijos con sus propias manos. Había enterrado a su esposo hacía 6 años, un martes de octubre, que ella todavía siente como si hubiera sido ayer, porque hay días que se te clavan en el cuerpo y no salen nunca. La última vez que su hijo menor le habló fue en una discusión por teléfono que terminó con un portazo que ella escuchó a 300 kilómetros de distancia. El sonido de esa puerta cerrándose se le quedó pegado en el oído como una campana que no deja de sonar. Esperanza se levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Ponía café, barría la cocina, sacudía la sala, pasaba el trapo por la mesa. Antes de que saliera el sol, la casa ya estaba impecable, limpia por fuera, pero por dentro no había escoba que pudiera barrer lo que ella cargaba. Un dolor que no se ve, una angustia que no tiene nombre, un peso en el pecho que el doctor no encuentra en ninguna radiografía. Un domingo puso el lugar de su hijo en la mesa, como siempre. El plato, el vaso, la servilleta doblada como a él le gustaba, con la esquina hacia arriba, se sentó a comer sola, y cuando miró ese plato vacío, cuando el silencio de la casa le devolvió el sonido de su propia masticación como un eco cruel, supo que algo se había roto por dentro de una manera que ella no sabía cómo arreglar. Hay alguien que me está escuchando y sabe exactamente de qué estoy hablando. Alguien que tiene una silla vacía en su mesa, una cama tendida que nadie descendió, un número en el teléfono que ya no contesta. Y lo más duro no es la ausencia, lo más duro es la costumbre de la ausencia. Es que tu mano todavía pone ese plato sin que tú se lo ordenes. Es que tu cuerpo todavía gira hacia esa puerta cuando escucha un ruido, esperando que entre alguien que no va a entrar. El cuerpo recuerda más que la mente. Y el cuerpo de una madre nunca olvida a un hijo. Nunca. Y lo que hizo después es exactamente lo que hace casi toda mujer que siente que Dios se quedó callado. Empezó a buscar respuestas en todos lados. Fue con una vecina que le dijo que tenía que hacer una limpia en la casa, que el ambiente estaba cargado. Fue con otra que le dijo que alguien le había hecho algo, que le habían puesto algo en la puerta. Compró unas hierbas que le dijeron que protegían. Puso cosas detrás de la puerta principal que le prometieron que cerraban el paso al mal. Colgó no sé qué en la ventana del cuarto del hijo que se fue. Y por un tiempo, y esto es lo que necesitas entender bien, ponme atención, por un tiempo sintió alivio, sintió que estaba haciendo algo que no estaba de brazos cruzados, y ese alivio la hizo seguir, porque cuando tienes miedo y alguien te da algo que hacer con las manos, el cuerpo se calma, la mente se distrae, la angustia baja un poquito, pero calma no es lo mismo que paz. La calma se acaba cuando te acuestas y cierras los ojos y la almohada te devuelve tus propios pensamientos. La paz de Dios, no. La paz de Dios se queda cuando todo lo demás se va. Y Esperanza todavía no sabía la diferencia. Aquí está el segundo secreto del Sábado Santo. Y este es el que más nos duele, porque nos pone un espejo enfrente. Durante ese sábado, los discípulos hicieron exactamente lo que hizo Esperanza. Buscaron alivio donde pudieron. Pedro se escondió, Juan se encerró, los otros cerraron puertas con llave, nadie oró, nadie cantó. Nadie abrió las Escrituras para buscar una promesa. ¿Y sabes por qué? Porque cuando el dolor es tan grande,
lo primero que se rompe no es la fe en que Dios existe. Esa se queda, porque esa es la fe del cuerpo, la que aprendiste de niña, la que traes pegada como el acento de tu tierra. Lo que se rompe es la fe en que Dios va a hacer algo con tu situación específica. Y eso es exactamente lo que tú sientes cuando oras por tu hijo y pasan los meses y no ves cambio. Cuando oras por tu salud y el dolor sigue ahí cada mañana como un inquilino que no se quiere ir. Cuando oras por tu casa y la angustia sigue durmiendo en tu almohada como si pagara renta. No dejas de creer en Dios. Dejas de creer que Dios va a intervenir en lo tuyo. Y esa es la herida más solitaria que puede tener una mujer de fe, porque es una herida que no puedes contarle a nadie. Si le dices a la gente de la iglesia, ya no estoy segura de que Dios me escuche, te van a mirar como si estuvieras enferma. Entonces te la guardas, y una herida que te guardas se infecta. Pero ¿sabes qué estaba pasando ese sábado que los discípulos no sabían? Que las mujeres que miraban la tumba no podían ver. Aquí viene el tercer secreto, y este es el que te prometí que iba a cambiarte la manera de orar. La primera carta de Pedro, capítulo 3, dice algo que a mí me dejó sin aire la primera vez que lo entendí de verdad. Dice que Cristo, después de morir en la cruz, fue en espíritu y predicó a los espíritus encarcelados. Detente un segundo y piensa en lo que eso significa. Mientras los discípulos lloraban creyendo que todo había terminado, mientras las mujeres preparaban especias para ungir un cuerpo muerto, mientras el mundo entero pensaba que la muerte había ganado y que Dios había perdido, Jesús estaba trabajando. No estaba descansando en la tumba. No estaba esperando a que pasaran los 3 días como quien espera el camión. Estaba haciendo lo que nadie podía ver, en un lugar donde nadie podía entrar, rescatando lo que el mundo entero había dado por perdido. El silencio de Dios no era silencio, era una operación secreta. Y ese es el secreto que cambia tu oración esta noche. Mientras tú crees que Dios está callado, Dios está trabajando en los lugares donde tú no tienes acceso, en el corazón de tu hijo que no te contesta el teléfono, en la mente de tu nieto que dice que no cree y que la iglesia es cosa de viejas, en esa situación de tu casa que lleva meses igual y que parece que no tiene salida, Dios no está callado, está haciendo lo que hizo el sábado santo, trabajando en lo invisible mientras tú lloras en lo visible. Y el silencio de Dios no es ausencia de Dios. Es Dios trabajando tan profundo que tú no alcanzas a escucharlo. Quiero que esa frase se te grabe. El silencio de Dios no es un no, es un todavía estoy trabajando. Pero necesito que entiendas por qué esto es tan difícil de creer cuando estás en medio del dolor. Porque la cabeza lo entiende, pero el corazón a las 3 de la mañana no quiere teología. El corazón quiere una señal, un abrazo, una voz que le diga, aquí estoy. Hay una historia en la Biblia que necesitas escuchar esta noche. El profeta Eliseo estaba en la ciudad de Dotán, y el rey de Siria había mandado un ejército entero a rodearlo de noche. Caballos, carros de guerra, soldados por todos lados. Cuando el siervo de Eliseo se despertó tempranito y abrió la puerta y vio aquel ejército cubriendo los montes, le entró un terror que le tembló hasta los huesos. Corrió a donde estaba Eliseo y le dijo con la voz quebrada, «Señor, ¿qué vamos a hacer?» Y fíjate lo que le contestó Eliseo. No le dijo, «Tranquilo, ten fe». No le recitó un salmo. Le dijo algo que suena a locura. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo habrá pensado que Eliseo estaba delirando. Eran solo ellos dos. ¿Cómo iban a ser más? Y entonces Eliseo oró. Pero no oró para que Dios mandara ángeles. Los ángeles ya estaban ahí. Oró para que el siervo pudiera verlos. Dijo,
Señor, te pido que le abras los ojos para que vea. Y cuando Dios le abrió los ojos a aquel hombre, el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Un ejército de luz que llevaba ahí toda la noche, pero que él no podía ver. ¿Entiendes lo que eso quiere decir para tu vida esta noche? No necesitas que Dios mande protección a tu casa. La protección ya está ahí. Lo que necesitas es que Dios te abra los ojos para que la veas. Y a veces Dios no te abre los ojos de golpe, como si prendiera una lámpara. A veces lo hace poquito a poquito. Te lo muestra con una frase que alguien te dice sin saber por qué. Con un sueño que te despierta en la madrugada con el corazón latiendo fuerte pero sin miedo, sino con una claridad que no puedes explicar. Con un versículo que leíste 100 veces pero que hoy, justamente hoy, te pega diferente, como si alguien hubiera subrayado las palabras solo para ti. Ese es Dios abriéndote los ojos. Y si tú estás escuchando esto a esta hora, con la casa en silencio y el mundo dormido, es porque Dios decidió que esta noche te tocaba ver lo que no habías visto. Yo conocí a una mujer, y te cuento esto rápido porque necesito que entiendas algo antes de seguir, que llevaba 7 años orando por su nieto. 7 años. Su nieto se había ido de la casa a los 17 y esa mujer oraba todas las noches arrodillada en el cuarto que él había dejado vacío. Pasaba la mano por la almohada y decía su nombre, nada más. Solo su nombre. Y un día, después de 7 años, el nieto apareció en la puerta. No llamó antes, no avisó. Tocó el timbre un domingo en la mañana con una maleta en una mano y un niño en la otra. Un bisnieto que ella no conocía. Y cuando ella le preguntó por qué había vuelto, ¿sabes lo que le contestó? Le dijo, abuela, no sé explicártelo. Hace unos meses empecé a sentir algo raro, como una voz que no era voz, como algo que me jalaba para acá. No podía dormir. Y una noche soñé con tu cocina, con el olor de tu café, y supe que tenía que volver. 7 años de oración. Y el nieto sintió el jalón sin saber de dónde venía. Eso es lo que Dios hace en el silencio. Trabaja en el corazón de la persona por la que tú oras, tan suavecito que esa persona ni siquiera sabe que es Dios. Solo siente un jalón. Una nostalgia que no se explica. Un sueño con el olor de la cocina de su abuela. Y un día, sin avisar, toca la puerta. No te digo esto para prometerte una fecha. No sé cuándo va a pasar en tu caso. Pero sí te digo que las oraciones de una madre y de una abuela no se pierden, se acumulan. Se van guardando en el cielo como monedas, en una alcancía que solo Dios sabe cuándo va a abrir. Volvamos a Esperanza, porque su historia no termina donde la dejamos. Esperanza siguió con las hierbas y las cosas detrás de la puerta y los remedios que la vecina le había dado, y por un tiempo la casa pareció más tranquila. Los ruidos de la noche pararon, la angustia bajó un poco. Ella pensó que estaba funcionando. Pero fíjate que dije pareció, porque la tranquilidad que ella sentía era como la calma de una olla que tapaste con la tapa bien apretada. Por fuera se ve quieta, pero adentro el agua sigue hirviendo. La presión sigue subiendo y si no la destapas a tiempo, revienta. Y un día la olla reventó. Le empezaron unas pesadillas que no la dejaban en paz. Se despertaba a las 2, a las 3 de la mañana, empapada en sudor, con una angustia en el pecho como si alguien le hubiera puesto una piedra encima. No podía respirar bien. Los latidos le sonaban en los oídos. Fue al doctor, le hicieron estudios, le revisaron el corazón, los pulmones, la presión, la sangre. Le dijeron, señora, usted no tiene nada. Y ella salió de ese consultorio más asustada que cuando entró. Porque si el cuerpo no tenía nada,
Entonces lo que le pasaba venía de un lugar que los doctores no podían tocar, y esa idea le dio más miedo que cualquier diagnóstico. Y aquí viene el cuarto secreto del Sábado Santo. Cuando los discípulos estaban encerrados ese sábado, el Evangelio de Juan dice algo que parece un detalle menor, pero que es enorme. Dice que estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Las puertas cerradas, esas puertas son un símbolo que Dios dejó ahí para que tú lo entendieras 2000 años después, porque hay puertas que tú cierras creyendo que te proteges y lo que en realidad haces es encerrarte con tu propio dolor, te encierras con la angustia, te encierras con el rencor contra esa persona que te lastimó, te encierras con la culpa de lo que hiciste o dejaste de hacer. Te encierras con el miedo a que tus hijos repitan tus errores. Y afuera, del otro lado de esa puerta que tú cerraste con tus propias manos, Dios está parado, no golpeando, no gritando, no amenazando, esperando, con una paciencia que no se parece a nada que tú hayas visto en la tierra. Porque Dios nunca tira una puerta abajo, toca y dice con esa voz que solo se escucha cuando todo lo demás se calla: cuando estés lista, yo estoy aquí. ¿Te acuerdas lo que pasó el domingo de resurrección? Jesús resucitó y fue directamente a buscar a esos hombres que se habían encerrado por miedo y no tocó la puerta, no la tumbó. Apareció en medio de ellos, atravesó las paredes, ignoró los cerrojos, se paró en medio del cuarto como diciendo: ¿de verdad pensaron que una puerta de madera me iba a detener? ¿Sabes lo que eso me dice a mí? Que ni tus puertas cerradas ni tus muros de miedo pueden detener a Dios cuando decide visitarte. Tú puedes cerrar todo, puedes encerrarte en tu desconfianza, en tu amargura, en tu cansancio de tanto orar sin ver resultados. Pero si Dios decide entrar, entra. Y lo primero que les dijo a esos discípulos muertos de miedo no fue por qué cerraron la puerta, no fue porque no creyeron. Lo primero que les dijo fue: paz a ustedes. No les reclamó, no les señaló, les dio paz. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo esta noche. No viene a reclamarte por las puertas que cerraste, viene a darte paz adentro de la habitación donde te encerraste. Pero antes de llegar a la paz, necesito hablar de algo que duele. Y te pido que no me sueltes aquí. Lo que voy a decir lo digo con el mismo amor con que una madre le dice a su hija que el camino que lleva no la va a llevar a donde ella cree. Lo digo porque te quiero, no porque te juzgo. El quinto secreto del Sábado Santo es este: mientras Jesús estaba en el sepulcro, los sumos sacerdotes y los fariseos fueron a buscar a Pilato y le pidieron que pusiera guardias en la tumba. ¿Y sabes por qué? Porque recordaron que Jesús había dicho: al tercer día resucitaré. Detente ahí un momento. Los enemigos de Jesús recordaron su promesa mejor que sus propios amigos. Los que lo odiaban tenían más presente lo que él había dicho que los que lo amaban. Los discípulos que caminaron con él 3 años, que lo vieron hacer milagros, que lo escucharon decir con su propia boca: al tercer día resucitaré, lo olvidaron. Pero los fariseos, que lo querían destruir, no lo olvidaron ni un segundo. ¿Y sabes qué me dice eso? Que a veces el enemigo de tu alma conoce mejor las promesas de Dios sobre tu vida que tú misma. Por eso ataca con tanta precisión. Por eso sabe exactamente dónde pegarte. Por eso te manda el insomnio justo cuando estás empezando a tener paz. Por eso pone conflicto en tu familia justo cuando empezabas a sanar. Por eso te manda pensamientos de duda justo cuando estás arrodillada orando. Porque sabe lo que viene para ti. Sabe lo que Dios ya declaró sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre ese negocio que no arranca, sobre esa enfermedad que no se va. Y si no le tuviera miedo a lo que Dios va a hacer con tu historia, no se molestaría en poner guardias y piedras y miedos y pesadillas para que tú no llegues a tu domingo. Piensa en esto. ¿Por qué el enemigo iba a gastar su tiempo contigo si no fueras peligrosa para él? No se pelea con las que ya se rindieron, se pelea contigo porque todavía estás de pie,
porque todavía oras, porque todavía lloras frente a Dios. Y una mujer que llora frente a Dios es más peligrosa que un ejército entero, porque sus lágrimas se convierten en armas que el enemigo no sabe cómo esquivar. Y aquí necesito ser directa contigo, porque este es el sexto secreto y es el que más nos confronta a todas. A veces somos nosotras mismas las que ponemos guardias en la entrada de nuestra propia resurrección. Guardias de orgullo. Yo no necesito que nadie me ayude, yo sola puedo. Guardias de rencor. Esa persona no merece que yo la perdone después de lo que me hizo. Guardias de miedo. Si perdono, me van a volver a lastimar. Guardias de costumbre, prácticas que traemos de años, de décadas, cosas que vimos hacer a nuestras mamás y a nuestras abuelas y que nunca cuestionamos porque se sentían normales. Y no lo hiciste por maldad, escúchame bien, que esto es importante. No lo hiciste por maldad. Lo hiciste porque tenías miedo y nadie te explicó que había otro camino. Lo hiciste porque estabas sola con tu dolor y agarraste lo primero que encontraste para no ahogarte. Nuestras abuelas no mezclaron estas cosas por ignorancia. Lo hicieron porque les tocaron tiempos durísimos, porque cargaron con familias de 8 y 10 hijos sin ayuda de nadie, porque agarraban fuerza de donde podían porque la alternativa era quebrarse. Y Dios honra ese corazón. Dios ve la intención detrás de cada error, pero a ti, hoy, te está dando la oportunidad de quedarte con lo bueno de esa herencia y soltar lo que nunca debió estar ahí. No para avergonzar a tus abuelas, para liberarte tú. Esperanza lo entendió una noche de marzo. Llevaba semanas sin dormir, más de 2 horas seguidas. El cuerpo le dolía en las rodillas, en la espalda baja, en las manos que antes podían amasar y torcer y cargar, y que ahora le dolían hasta para abrir un frasco. Las manos le temblaban cuando servía el café en la mañana, y una madrugada, a las 3 y algo, se despertó como siempre con esa piedra en el pecho. Pero esa noche, en lugar de quedarse acostada llorando con la cara metida en la almohada, se levantó. Caminó descalza por el pasillo. Fue a la cocina. Prendió la luz, esa luz amarilla que hace que la cocina a las 3 de la mañana se vea como el único lugar seguro del mundo. Se paró frente a la estufa, apoyó las manos en la barra y dijo en voz alta, con la voz ronca y los ojos hinchados: Señor, ya no puedo sola, ya no tengo fuerzas, ya no sé qué es mío y qué no es mío, no sé si lo que siento es cansancio o es algo más, pero lo que sí sé es que esta casa es tuya, yo te la entregué el día que me mudé aquí, y si esta casa es tuya, todo lo que no venga de ti se tiene que ir ahora, esta noche, de mi casa y de mi cuerpo. No fue una oración de iglesia, no fue una oración que sacó de un libro, fue una oración de cocina a las 3 de la mañana con los pies descalzos en el piso frío y el pelo revuelto y los ojos tan hinchados que apenas podía abrirlos. Y fue la oración más poderosa que esa mujer hizo en 63 años de vida. Y aquí viene el séptimo secreto. ¿Sabes qué es lo que nadie predica del Sábado Santo? Que fue un día de silencio total, absoluto. No hubo milagros, no hubo señales, no hubo voz del cielo, no hubo ángeles apareciendo en sueños, no hubo columnas de fuego, ni mares abriéndose, ni muros cayendo. Fue el único día de toda la historia de la salvación donde Dios no hizo nada que los ojos humanos pudieran registrar. Nada. Y eso nos desespera, porque somos una generación acostumbrada a las respuestas inmediatas. Oras si quieres ver algo ya, declaras y esperas el cambio para mañana. Ayunas 3 días y si no pasa nada sientes que hiciste mal el ayuno. Y cuando Dios se calla, cuando pasan los días y las semanas y los meses y tú sigues orando y la situación sigue igual, sientes que te abandonó. Pero el silencio de Dios el Sábado Santo no era abandono, era gestación,
Era como la masa que dejas reposar en la cocina tapada con un trapo húmedo para que el pan crezca. Tú la miras desde afuera y no ves nada. La masa parece igual, no se mueve, no hace ruido, pero adentro las levaduras están trabajando. Adentro algo se está transformando que tus ojos no pueden ver todavía. Y si tú metes la mano y la destapas antes de tiempo, si abres el horno antes de que la temperatura haga lo suyo, echas a perder exactamente lo que Dios estaba cocinando en el silencio. A veces Dios te pide que esperes no porque no le importa, sino porque lo que está preparando necesita tiempo. Y tú no puedes apurar a Dios igual que no puedes apurar el pan. Hay alguien escuchándome esta noche que lleva meses orando por algo y no ha visto ni una señal, ni una. Y ha empezado a pensar que quizá está orando mal, que quizá hay un pecado que no ha confesado y por eso Dios no la escucha, que quizá las oraciones de las demás llegan, pero las suyas se quedan atrapadas en el techo de su cuarto. Y yo necesito decirte algo que quizá nadie te ha dicho. Tus oraciones sí llegan, cada una. Y Dios no tiene favoritas. No escucha más a la que ora bonito que a la que ora con mocos y con gritos. No escucha más a la que ayuna 3 días que a la que solo puede decir, ayúdame Señor entre dientes mientras lava los platos. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes lo que eso significa? Que cuando tú ya no tienes palabras, cuando el dolor es tan grande que lo único que sale de tu boca es un quejido, el Espíritu Santo agarra ese quejido y lo traduce al idioma del cielo. Y esa oración sin palabras llega más alto que el sermón más elocuente. ¿Te acuerdas de Ana? La mujer que fue al templo a pedir un hijo y que oraba moviendo los labios sin que saliera sonido. El sacerdote Elí la vio y pensó que estaba borracha. La juzgó, la señaló, le dijo que dejara de tomar. Y Ana tuvo que explicarle, no estoy borracha, Señor. Lo que pasa es que mi dolor es tan grande que ya no me salen las palabras. Piensa en eso un segundo. El sacerdote más importante de Israel, el hombre que se suponía que entendía de Dios más que nadie, no pudo reconocer la oración más sincera que se había hecho en su templo. La confundió con borrachera. ¿Sabes lo que eso me dice? Que a veces la gente más religiosa es la que menos entiende tu dolor. Que a veces los que deberían consolarte son los que te juzgan. Y que Dios no necesita que nadie valide tu oración para escucharla. Ana salió de ese templo señalada por el sacerdote y Dios le concedió lo que pedía. Porque Dios no mira la forma de la oración, mira el corazón que la hace. Y si alguien te ha hecho sentir que tus oraciones no son suficientes, que no oras lo suficiente, que no ayunas lo suficiente, que no das lo suficiente, que no lloras lo suficiente, quiero que sepas que esa voz no es de Dios. Dios nunca te dice que no eres suficiente. Dios te dice, ven como estás, con lo que traes, con lo que te queda, con las manos vacías si es necesario, pero ven. El 8º secreto tiene que ver con algo que casi nadie nota en los evangelios. Cuando las mujeres fueron al sepulcro el domingo bien tempranito, antes de que saliera el sol, fueron a ungir un cuerpo muerto. Marcos lo dice, compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Llevaban perfumes, aceites, lo necesario para preparar un cadáver. Iban preparadas para la muerte, no para la vida. Iban a cuidar a un muerto, no a encontrarse con un vivo. Y sin embargo, fueron. A pesar de que estaban convencidas de que todo había terminado, a pesar de que no esperaban ningún milagro, a pesar de que iban cargando especias que se usan solo con los muertos, se levantaron cuando todavía estaba oscuro, prepararon lo que tenían con lo poco que les quedaba y caminaron hasta la tumba. ¿Sabes lo que eso me enseña? Que la fe no siempre es creer que va a pasar un milagro.
A veces la fe es simplemente ir, presentarte, hacer lo que puedes hacer con lo que tienes, aunque estés segura de que ya es demasiado tarde. A veces la fe es pararte de la cama cuando el cuerpo te pide quedarte acostada, ponerte los zapatos y hacer lo que te toca hacer ese día, aunque no esperes nada extraordinario. Eso es fe. Y Dios honró esa fe de presentarse con las manos llenas de especias para un muerto, porque las que fueron sin esperar nada fueron las primeras en ver la resurrección, no los apóstoles, no Pedro que prometió dar la vida por él, no Juan que se recostó en su pecho, las mujeres, las que fueron con las manos llenas de perfume para un cadáver se encontraron con un sepulcro vacío y dos ángeles de pie que les dijeron las palabras más hermosas de toda la Escritura. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Esas manos que tú tienes hoy cansadas, adoloridas, con las articulaciones inflamadas, con la piel reseca de tanto lavar, de tanto limpiar, de tanto sostener a todo el mundo, esas manos son las que Dios va a usar. Esas manos que han amasado pan desde que eran jóvenes, que han lavado la ropa de hijos que ya crecieron, que han sostenido nietos dormidos contra el pecho, que han secado lágrimas ajenas y propias, que se han juntado miles de veces para orar en la oscuridad de un cuarto donde nadie las veía. Cada vez que esas manos se juntan para orar, el cielo entero se detiene a escuchar. Porque no hay poder en la tierra ni debajo de la tierra que se compare con el poder de una abuela que se arrodilla en su cuarto a las 3 de la mañana y dice el nombre de un hijo con los ojos cerrados y las manos juntas. Y aquí necesito hablarte del noveno secreto. Volvamos a Esperanza. Después de aquella oración en la cocina, Esperanza hizo algo que nadie le había dicho que hiciera. No fue a buscar otro remedio, no fue a preguntar qué más podía hacer. Agarró su Biblia, esa Biblia vieja, con las hojas amarillas y las esquinas dobladas, que le regaló su mamá cuando se casó. La abrió en el Salmo 91, ese que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, y empezó a leerlo en voz alta, no como rezo, no murmurando con la cabeza agachada. Lo leyó como declaración, con la espalda derecha, con la voz firme aunque le temblaba, fue al cuarto de su hijo, el vacío, el que tenía la cama tendida desde hacía meses sin que nadie la descendiera. Puso la mano sobre la puerta y leyó, no temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela de día. Fue a la sala, se paró en medio como si estuviera reclamando territorio y leyó, porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Fue a la puerta de la calle, la abrió de par en par a las 3:30 de la mañana, con el frío de la noche entrando, y leyó hacia afuera, hacia la oscuridad, como si le hablara al enemigo a la cara. Con larga vida lo saciaré y le mostraré mi salvación. Y luego hizo algo todavía más fuerte, con una calma que no era suya, porque la calma a esa hora solo puede venir de Dios. Agarró las hierbas, las cosas que le habían dicho que la protegían, lo que estaba detrás de la puerta, lo que colgaba de la ventana, lo juntó todo en una bolsa de plástico y lo sacó a la basura, no con enojo, no con urgencia, con la paz de quien sabe que ya no necesita muletas para caminar. Como quien saca del armario la ropa que ya no le queda y que lleva años guardando por si acaso, y parada junto al bote de basura en la banqueta, con los pies descalzos y la madrugada entera rodeándola, dijo, Señor, a partir de este momento, el único que cuida esta casa eres tú, y el único que cuida a mis hijos eres tú, y lo que tú cuidas nadie lo puede tocar, no se fue todo de golpe. Necesitas saber esto porque nadie te lo dice. Los testimonios que escuchas en la iglesia siempre suenan limpios. Oré y Dios me sanó. Declaré y el milagro llegó. Pero la verdad es más complicada.
La verdad tiene noches donde la angustia quiso regresar, donde el pecho se apretó otra vez a las 2 de la mañana, donde el miedo tocó la puerta como un vecino insistente que no entiende que ya no es bienvenido. Pero cada vez que pasaba, Esperanza se levantaba, iba a la cocina, ponía las manos en la barra y decía: esta casa es tuya, Señor. Y yo no tengo miedo. Y cada vez era un poquito más fácil, cada vez el miedo duraba un poquito menos, cada vez la paz llegaba un poquito más rápido. 3 meses después de aquella madrugada en la cocina, Esperanza se despertó a las 3 de la mañana. Pero esta vez no sintió la piedra en el pecho, sintió algo diferente, sintió una paz que no podía explicar. Y se quedó acostada con los ojos abiertos en la oscuridad, y por primera vez en años la oscuridad no le dio miedo. Y en esa quietud, con la casa en silencio y el mundo dormido, Esperanza escuchó algo, no una voz, no un ruido, algo más suave que eso, algo que se sentía como un abrazo por dentro. Y supo no porque alguien se lo dijera, sino porque lo supo con la certeza con la que una madre sabe que su hijo tiene hambre, sin que el niño diga nada, supo que Dios estaba ahí, que había estado ahí todo el tiempo, que nunca se había ido. El noveno secreto del Sábado Santo es que ese día terminó. Parece lo más obvio del mundo, pero no lo es cuando estás viviéndolo. Porque cuando estás en tu sábado personal, sientes que no va a acabar nunca, sientes que la noche se va a quedar para siempre pegada a tu vida. Que la piedra del sepulcro es demasiado pesada y que nadie la va a mover. Y el Evangelio te dice una verdad que necesitas grabarte esta noche. Todo sábado tiene un domingo, todo silencio tiene una respuesta. Toda tumba tiene una piedra que va a rodar. El 10º secreto es quizá el más hermoso de los 11. Cuando Jesús resucitó, la primera persona a la que se le apareció, según el Evangelio de Juan, fue a María Magdalena. No a Pedro, que era el líder y que prometió dar la vida por él. No a Juan, que era el discípulo amado y que estuvo al pie de la cruz. A María, a una mujer que la sociedad había descartado, que cargaba un pasado que otros usaban para señalarla cada vez que pasaba por la calle, que estaba llorando sola frente a una tumba vacía porque ni siquiera le habían dejado el consuelo de cuidar al que amaba, y Jesús la llamó por su nombre. No le dijo mujer, no le dijo hija, le dijo María, una sola palabra, su nombre. Y con esa palabra le devolvió todo lo que la vida le había quitado: la dignidad, la identidad, la esperanza, el sentido. No le dio un sermón, no le explicó la teología de la resurrección, no le citó profecías cumplidas, le dijo su nombre, porque cuando Dios te llama por tu nombre, no necesitas que te explique nada más, solo necesitas saber que te conoce, que sabe quién eres, que sabe dónde te duele, que sabe cuántas noches llevas sin dormir, que sabe cuántas lágrimas has tragado para que nadie te vea llorar, que sabe el nombre de cada hijo por el que has orado y la fecha exacta de cada oración que hiciste creyendo que no servía para nada. Piensa en cuando tú misma te alejaste de tu mamá. Todas lo hicimos en algún momento. Hubo un tiempo en que no la llamabas tanto, en que sus consejos te fastidiaban, en que pensabas que ya sabías más que ella. ¿Te perdiste? No. Nunca olvidaste el camino a su casa. Nunca olvidaste el olor de su cocina. Y un día volviste porque una hija siempre vuelve a donde está la comida caliente y los brazos abiertos. Tu hijo no se perdió, se fue. Y se fue con tu oración pegada a la espalda como una sombra que no lo va a soltar hasta que vuelva a cruzar esa puerta.
A veces la oración más poderosa por un hijo es sentarte en su cama vacía, pasar la mano por la almohada donde ya nadie duerme y decir solamente su nombre, sin pedir nada, sin reclamar nada, solo su nombre, dicho con todo el amor de una madre que no se rinde. Esta noche, mientras me escuchas, sea en tu cama con el volumen bajito, sea en la cocina con la estufa todavía tibia, sea en la sala con la televisión, como única compañía, Dios te está llamando por tu nombre. No con la voz de trueno que esperas, con la voz suave que usó con María en el jardín. Esa voz que suena a alguien que te conoce desde antes de que nacieras y que va a seguir conociéndote después de que todo lo demás se olvide. Y aquí viene el 11º secreto, el último, el que lo cambia todo. Mija, el sábado santo, mientras el mundo entero creía que Dios estaba muerto, la tierra guardó al Hijo de Dios en su vientre como una madre guarda a su hijo antes de que nazca. La tumba no era una tumba, era un vientre. La oscuridad no era un final, era el lugar donde se gesta la vida nueva. Y lo que salió de ahí, al tercer día, no fue un hombre revivido como Lázaro, que salió envuelto en vendas, todavía con olor a muerte. Lo que salió de ahí fue un hombre resucitado, transformado, glorificado, con un cuerpo que atravesaba paredes y que brillaba con una luz que no pertenecía a este mundo. La muerte lo recibió creyendo que había ganado, y Dios lo devolvió con todo el poder del cielo en las manos. Y eso que Dios hizo con su Hijo en la tumba es exactamente lo que está haciendo con tu situación en este momento. Eso que parece muerto en tu vida, tu relación con tu hijo, tu salud, tu paz, tu economía, tu fe, no está muerto, está en el vientre de Dios, está siendo trabajado, está siendo transformado en un lugar donde tú no puedes meter las manos y cuando salga no va a salir igual, va a salir resucitado, va a salir con una fuerza que ni tú ni yo podemos imaginar. Porque lo que Dios resucita no vuelve a morir. Y quiero decirte algo sobre ese cuerpo tuyo que tanto te preocupa. Porque yo sé que hay noches donde te miras las manos y ya no las reconoces. Donde te cuesta levantarte de la silla, donde las rodillas te suenan como puerta vieja cada vez que subes un escalón, donde sientes que el cuerpo te está traicionando, que se está poniendo en tu contra, que se está desmoronando pedazo a pedazo. Y a veces piensas, ¿para qué sigo orando si ni mi propio cuerpo me responde? Mija, ese cuerpo no es tu enemigo, ese cuerpo es santo. Ese cuerpo que parió hijos, que amamantó de madrugada con sueño y con frío, que cargó bolsas del mercado y nietos dormidos y cubetas de agua y el peso invisible de una familia entera. Ese cuerpo que ha rezado arrodillado en pisos fríos, que ha trabajado hasta que las manos se le partieron, que ha abrazado a gente que después se fue sin agradecer, ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. No es una casa vieja, es un lugar donde Dios vive. Y si Dios vive ahí, cada dolor que sientes es un recordatorio de que estás viva, de que Dios todavía no ha terminado su obra en ti, de que cada latido es un sí del cielo que se repite 70 veces por minuto. El apóstol Pablo dijo algo que a mí me cambió la manera de ver mi propio cuerpo cansado. Dijo que llevamos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Entiendes? Dios no escogió vasos de cristal para poner su tesoro, escogió barro. Escogió material frágil, material que se agrieta, que se rompe, que muestra el paso del tiempo. ¿Y sabes por qué? Para que cuando la luz salga de adentro del vaso, todo el mundo sepa que esa luz no es del barro, es de Dios. Tus grietas no son tu vergüenza, son el lugar por donde sale la luz de Dios. Te pido que hagas algo conmigo ahora. Si puedes, pon tus manos sobre tu pecho. Así una sobre la otra.
Siente tu corazón latiendo debajo de tus dedos. Ese latido es Dios diciendo, todavía no termino contigo. Todavía tengo planes. Todavía hay páginas que no has vivido. Cierra los ojos. Respira profundo. Jala el aire como si estuvieras jalando fuerzas del cielo. Suéltalo despacio, como si soltaras todo lo que has cargado sola durante meses, durante años. Y repite conmigo. No lo repitas de memoria ni de corrido. Dilo despacio. Dilo como si Dios estuviera sentado frente a ti en la mesa de tu cocina, mirándote a los ojos, esperando que le hablaras. Señor, perdóname porque tuve miedo y corrí para el lado equivocado. Perdóname porque cerré puertas que tú querías abrir y abrí puertas que tú querías cerradas. Perdóname porque busqué protección donde no debía, porque la desesperación me hizo agarrar lo que tuve a la mano en lugar de esperar lo que tú tenías para mí. Hoy te entrego mi casa, cada cuarto, cada rincón, cada pared, te entrego a mi familia, a mis hijos, los que están cerca y los que se fueron, a mis nietos, los que me conocen y los que todavía no nacen. Te entrego este cuerpo cansado que me duele en lugares que no le cuento a nadie. Te entrego mis rodillas gastadas de tanto arrodillarme. Te entrego mi espalda que carga lo que ya no puede cargar. Te entrego mis noches y mi insomnio y mis 3 de la mañana. Si me despiertas en la madrugada, ya no voy a tener miedo. Voy a saber que eres tú, que quieres hablar conmigo a solas en la hora donde el mundo duerme y solo quedamos tú y yo. Señor, yo declaro sobre mi casa lo que dice tu palabra, que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Todopoderoso. Yo declaro que ninguna arma forjada contra mi familia va a prosperar. Yo declaro que mis hijos serán enseñados por ti, Señor, y grande será la paz de mis hijos. Y yo declaro, con estas manos juntas y con estos ojos cerrados, que todo sábado tiene un domingo, que todo silencio tiene una respuesta, que toda piedra va a rodar. Y si mi hijo no ha vuelto, yo sé que no se perdió, se fue. Pero se fue con mi oración pegada a la espalda como una sombra que no se puede sacudir. Y las oraciones de esta madre no tienen fecha de vencimiento en el cielo. Gracias, Señor, porque mientras yo lloraba creyendo que me habías olvidado, tú estabas trabajando. Gracias porque tu silencio no era abandono, era gestación. Gracias porque lo que estás preparando en lo secreto es más grande que todo lo que perdí en lo visible. Hoy elijo creerte, hoy elijo esperarte, hoy elijo descansar en tu silencio como la tierra descansó guardando a tu hijo, sabiendo que lo que sale de tus manos siempre sale vivo, siempre sale transformado, siempre sale con el poder de la resurrección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No abras los ojos todavía. Quédate un momento más con las manos en el pecho. Siente ese latido, deja que la oración se asiente, deja que las palabras que dijiste encuentren su lugar dentro de ti. No tengas prisa, el mundo puede esperar 30 segundos más. Tu teléfono puede esperar. La lista de pendientes puede esperar. Este momento entre tú y Dios no se repite. Ahora sí, abre los ojos. Ese cuerpo tuyo que está cansado, que le duelen las mañanas, que no responde como antes, que te recuerda cada día que el tiempo avanza, ese cuerpo no es una casa vieja que se está cayendo. Es un templo del Espíritu Santo. Y Dios no abandona sus templos. No los deja caer. No se muda cuando el techo gotea o las paredes se agrietan. Los sostiene, los restaura, los habita hasta el último día. Y el día que Dios decida llamarte a su presencia, no va a ser porque el templo se cayó, va a ser porque Dios decidió que ya era hora de llevarte a un templo mejor.
Pero mientras estés aquí, mientras respires, mientras ese corazón siga latiendo debajo de tus manos, Dios tiene propósito para ti. Y nadie, ni la enfermedad, ni la edad, ni el cansancio, ni el enemigo puede cancelar un propósito que Dios no ha terminado. Esta semana quiero que hagas algo. 3 cosas concretas que van a cambiar el ambiente de tu casa. La primera, abre tu Biblia en el Salmo 91 y léelo en voz alta en cada cuarto de tu casa. Léelo despacio, como si le contaras a cada pared quién manda ahí. No lo leas corriendo ni murmurando. Léelo con la espalda derecha y la voz firme. Léelo en la cocina parada frente a la estufa donde se prepara el alimento que sostiene a tu familia. Léelo en la sala parada en medio donde tu familia se reúne. Léelo en el cuarto de tus hijos tocando la puerta con la mano abierta como quien bendice. Léelo en tu cuarto sentada en la orilla de tu cama, en el lugar donde tu cuerpo descansa y donde tu alma debería descansar también. Y si tienes un cuarto vacío, ese cuarto donde dormía un hijo que ya no está, entra ahí, siéntate en esa cama, pasa la mano por la almohada donde ya nadie duerme y di solamente su nombre. A veces la oración más poderosa por un hijo no tiene palabras, solo tiene su nombre dicho con amor en un cuarto vacío. Y Dios escucha eso más fuerte que 1000 sermones. La segunda, si hay algo en tu casa que no viene de Dios, algo que te dieron para protegerte, algo que te dijeron que pongas detrás de la puerta, cualquier objeto que te da una paz que tú sabes que no es de Dios, porque se acaba, cuando te acuestas, sácalo con calma, sin miedo, sin enojo. Como quien limpia un armario viejo y decide quedarse solo con lo que de verdad le sirve, y en su lugar pon la palabra. Un versículo escrito en un papel pegado en la puerta, el Salmo 91, impreso y puesto donde antes estaba lo otro, que tu casa hable el idioma de Dios en cada rincón. La tercera, y esta es la más difícil. Si esta noche te despiertas a las 3 de la mañana, no tengas miedo, no prendas el teléfono, no busques distracción. Levántate, ve a la cocina, pon las manos sobre la barra y di, aquí estoy, Señor, ¿qué me quieres decir? Porque quizá no es el enemigo despertándote, quizá no es la ansiedad, quizá no es la presión alta ni la edad. Quizá es Dios diciéndote, levántate, que quiero hablar contigo a solas, en la hora donde nadie nos interrumpe, donde el teléfono no suena, donde los nietos no gritan, donde el mundo entero está dormido y solo quedamos tú y yo en la cocina. Las mejores conversaciones con Dios no pasan en la iglesia. Pasan en la cocina a las 3 de la mañana con los pies descalzos y la voz ronca. Hay una frase del profeta Isaías que dice que Dios llama a las estrellas por su nombre y ninguna falta. Si Dios se acuerda del nombre de cada estrella en un cielo que tiene más estrellas que granos de arena en todas las playas del mundo, ¿crees de verdad que se va a olvidar del tuyo? ¿Del de tu hijo? ¿Del de tu nieto que dice que no cree? ¿Del de esa persona por la que llevas años orando? Isaías dice algo todavía más fuerte. Dice que Dios te lleva esculpida en las palmas de sus manos, no escrita con tinta que se borra, no anotada en una libreta que se puede perder, esculpida, tallada, grabada en la piel de Dios como algo que no se puede borrar ni aunque pase el tiempo y cambie el mundo y todo lo que conoces desaparezca. Tú estás grabada en las manos de Dios. Y cada vez que Dios abre las manos para crear algo, para sostener algo, para mover algo, te ve a ti. Tu nombre está en cada cosa que Dios hace. Y quiero que esta noche, antes de dormirte, hagas algo que nunca has hecho. Pon la mano en la almohada, cierra los ojos y en lugar de pedirle algo a Dios, dile gracias. Gracias por el sábado, gracias por el silencio. Gracias por la oscuridad que no entendiste, pero que fue el vientre donde Dios estaba preparando tu domingo. Gracias por cada noche que te despertaste
a las 3 de la mañana, porque ahora sabes que no era el enemigo, era Dios buscándote en la hora más callada. Gracias por las manos cansadas, porque son las manos con las que Dios sostiene a tu familia. Gracias por las lágrimas, porque cada una fue una semilla que Dios recogió y que va a florecer en su momento. La oscuridad le tiene miedo a una mujer que ora de madrugada. Cuéntame en los comentarios cómo te sientes esta noche. No necesitas escribir mucho, una palabra basta. Lo que el Señor te puso en el corazón, déjalo ahí abajo, porque alguien más necesita leerlo esta madrugada. Y si conoces a una mujer que está viviendo su sábado santo, que siente que Dios se quedó callado, mándale este mensaje. No como un video más, como un abrazo, como decirle no estás sola. Tu domingo viene. Dios te bendiga, y si este mensaje tocó algo dentro de ti, quédate por aquí, porque lo que viene la próxima semana va a llevarte todavía más profundo.